Vamos a pasar ahora a ver las decisiones financieras de inversión, empezando por el valor del dinero en el tiempo, donde veremos interés simple e interés compuesto. El interés simple. Primero el interés. ¿Qué es el interés? Ustedes manejan estos conceptos muy bien, así que iremos rápido en esta sección. El interés es el costo del dinero, es el alquiler o rédito que se paga, por ejemplo, por un préstamo. ¿De qué depende el monto que vamos a pagar por ese préstamo? Obviamente de la tasa de interés que nos cobra el banco o la persona, la duración del préstamo, que sería T, el plazo, y la tasa de interés, y el monto del préstamo, C, como capital. ¿Ok? Entonces, el valor que vamos a pagar, I mayúscula, por concepto de interés, sería igual al capital por el tiempo por el interés. Algo, digamos, o lo único de lo que hay que estar pendiente principalmente sería que el plazo y el interés estén en la misma base. Es decir, que si el interés es anual, el T esté en años. Si el interés es mensual, el T, el plazo, esté en meses. Y así sucesivamente. Ser consistente entre el plazo y la tasa. Bien, veamos ahora dos conceptos fundamentales en finanzas y sin embargo bien sencillos de entender y se basan en la fórmula que acabamos de ver de interés simple, interés compuesto. La vamos a sofisticar un poquito o complejizar un poquito cuando consideremos que los intereses en la vida real son en la mayoría de los casos compuestos. Pero son conceptos muy importantes, así que le pido su atención en este momento. Bien, veamos entonces los conceptos de valor presente y valor futuro. Todo esto se basa en que el valor de 1 euro o de 100 euros no es lo mismo hoy que dentro de un año o dentro de 10 años o dentro de 30 años. Obviamente esos euros valen más hoy si lo tenemos hoy que si lo tenemos dentro de 20 años. Eso lo sabemos todos, al menos a nivel intuitivo. Lo que quizás no sabemos todos es cómo calculamos cuánto más vale el tenerlo hoy. O, en otras palabras, 1 euro que voy a recibir dentro de 10 o 20 años es equivalente a tener cuánto hoy, cuánto me representa en valor presente. ¿Sí? Entonces, empecemos por el más sencillo, que es el valor futuro. ¿Cómo calculamos el valor futuro de un monto C que colocamos hoy a una tasa I por un plazo T? ¿Cuánto va a valer al final del plazo T, del periodo T? ¿Sí? ¿Cuál es el valor futuro, por lo tanto, de ese monto C? Aquí vemos la fórmula S es igual a C multiplicado por 1 más T por I. ¿De dónde viene esta fórmula? Viene del anterior, de I igual a C por T por I. Es decir, si yo coloco un capital C durante un plazo T a una tasa I, voy a obtener este monto por concepto de intereses. Me voy a ganar estos intereses, C por T por I. Pero mi saldo, el valor futuro, por lo tanto va a ser el capital que yo coloqué más los intereses que me gané. ¿Sí? Entonces el saldo va a ser igual al capital más los intereses, lo reemplazo por C por T por I y obtengo esta ecuación. El saldo, el valor futuro, es igual a C más C por T por I. Si lo pongo si lo factorizo, perdón, voy a obtener que el saldo es igual a C multiplicado por 1 más T por I. Es muy sencillo para los que manejan el álgebra. Para los que no, bueno, confíen en mí, el saldo es igual a C multiplicado por 1 más T por I y esto es igual al valor futuro de un monto C colocado a una tasa I durante un plazo T. Y ahora vamos a calcular el valor presente. Al revés, yo quiero saber cuánto vale hoy un monto que voy a recibir en el futuro. ¿Sí? Un monto S que voy a recibir en un futuro. Me ofrecen
300 euros dentro de 2 años, eso es igual a cuánto hoy. Si yo con mi dinero puedo ganar el I% en el banco o en cualquier otro instrumento financiero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo ese valor presente? Viene de esta misma fórmula. Si yo despejo C, voy a tener que C es igual a S, paso este factor del otro lado y voy a tener que es igual a C es igual a S sobre dividido entre 1 más T por I. Tan sencillo como esto. ¿Sí? Estos conceptos son fundamentales en el mundo de las finanzas. Lo único que vamos a hacer es sofisticarlo un poquito, complicarlos, tomando en consideración que los intereses en la vida real son compuestos y no simples. Y es lo que vamos a ver después de los ejemplos que vienen a continuación. Aquí tenemos varios ejemplos que voy a dejar que los hagan ustedes y luego veremos la solución en conjunto. ¿Sí? Estamos todavía en el caso de interés simple y quiero resolver estos 4 ejercicios o quiero que ustedes resuelvan estos 4 ejercicios. El primero es calcular el monto a pagar por concepto de intereses si les dieron un préstamo de 1.000.000 de euros por 45 días al 8% anual. ¿Sí? Es decir, cuál es el interés y es lo que quieren determinar por un préstamo de 1.000.000, por lo tanto C es 1.000.000, 45 días es T y minúscula, la tasa es 8%. Sin embargo, tengan en consideración que el 8% es anual y estamos hablando de 45 días. Al principio les pedí que tuvieran consistencia entre el plazo y la tasa. Si vamos a trabajar en años, el I es 8%, pero días tendría que ser una fracción de año. O si vamos a trabajar en días, si el plazo es igual a 45, la tasa debería ser diaria. Ya con esto les dije suficiente. Vamos a ver cómo lo resuelven. El segundo es calcular el interés, nuevamente I mayúscula, de un préstamo de 200.000 euros, C igual a 200.000 durante 270 días al 18% trimestral. Es, digamos, la misma trampa, entre comillas, que el caso anterior, que sean consistentes entre el plazo y la tasa. Y luego un ejercicio un poco más complicado. Vamos a estimar el saldo de varios depósitos en diferentes momentos en el tiempo. Ustedes depositan 20.000 euros el 1 de enero de un año al 5%. Luego retiran 5.000 el 3 de febrero. Luego depositan 4.500 el 10 de marzo. Depositan 13.500 el 30 de junio y retiran 18.000 el 14 de octubre. ¿Cuál es el saldo? El 15 de noviembre. Y finalmente, el último ejercicio, si usted quiere tener en el banco dentro de 3 años 200.000, ¿cuánto debería depositar hoy al 6% anual? Entonces aquí los dejo que determinen qué es C, qué es S, qué es I, qué es T y qué queremos buscar. Bien, pasemos ahora a ver los intereses compuestos, que como les comenté anteriormente es el tipo de interés que se utiliza en la gran mayoría de las transacciones y de las evaluaciones de proyectos, las valoraciones de empresas. Entonces vamos a ver que es muy similar al interés simple con una pequeña variación. Vemos que los factores que intervienen son los mismos, la tasa de interés y el plazo T, el capital C, pero se le agrega una nueva variable que es el periodo de capitalización, si es anual, meses, días, etcétera, etcétera. El periodo de capitalización N.
Vemos aquí un ejemplo para ver la diferencia entre interés compuesto e interés simple. Asumamos que tenemos una deuda de 1.000 euros que vamos a pagar en su totalidad a los 5 años, el capital y todos los intereses acumulables. ¿Ok? La tasa de interés es el 10%, pero es capitalizable anualmente. El periodo de capitalización en este ejemplo es el año y un solo pago al final de los 5 años. Determinemos entonces el monto a pagar, es decir, S. ¿Sí? Debemos 1.000 euros al 10% en 5 años. ¿Cuál sería el saldo? Antes de ver la fórmula exacta, en el caso de interés compuesto, veamos el caso de interés simple. ¿Cómo hubiera sido ese cálculo si el interés hubiera sido simple? Pues en el caso de interés simple, nos prestan los 1.000, los intereses anuales son de 100 durante 5 años y por lo tanto nuestro saldo final va a ser de 1.500. Ese 1.500 lo podemos también obtener con la fórmula de interés simple, de saldo con interés simple, que es igual al capital multiplicado por 1 más T por I, T en este caso igual a N, que son los 5 años. ¿Sí? 5 por la tasa de interés multiplicado por el capital, eso nos va a dar los mismos 1.500. Ahora, ¿cómo sería ese saldo en el caso de interés compuesto? ¿Qué es lo que cambia? Vemos que aquí el saldo final no se toca. En el caso de interés compuesto, ¿cómo hacemos ese cálculo? ¿Cómo determinamos el monto a pagar? Vamos a hacerlo paso a paso y luego vemos cómo aplicamos la fórmula y qué resultado nos da la fórmula. Tenemos aquí que en el periodo 1, al final del periodo 1, habíamos empezado entonces con un préstamo de 1.000, debíamos 1.000. Los intereses al final del periodo 1 son el 10% de 1.000, por lo tanto son 100. Como no pagamos, esos intereses se suman al capital inicial y nos da un saldo final de 1.100. Ese saldo final lo pasamos al capital inicial del periodo 2. Es decir, que ahora nuestra deuda no es 1.000, sino 1.100 y por lo tanto vamos a pagar intereses del 10% sobre este nuevo capital inicial. El 10% de 1.100 son 110, ya no son 100. ¿Sí? Y por lo tanto, al final del año, como no pagamos tampoco, el saldo final va a ser 1.100 más 1.110, 1.210. Repetimos esto hasta el último periodo y nos da un saldo de 1.610,51. Lo importante aquí es que, a diferencia del interés simple, los intereses se capitalizan, es decir, se agregan a la deuda al final del periodo de capitalización, si esto no se paga. ¿Sí? Esto es lo que es el interés compuesto. Pagamos intereses sobre intereses. ¿Sí? Entonces, nos da aquí 1.610,51 versus 1.500. ¿Cómo llegamos a esto con la fórmula? La fórmula es S, el saldo, valor futuro, es igual al capital multiplicado por 1 más I elevado a la N. En vez de 1 más T por I, en el caso de interés simple, es 1 más I elevado a la N. En nuestro caso de capitalización anual, es 1.000 multiplicado por 1 más el 10%, que es 0,1, elevado a la 5. Si hacen ese cálculo, obtendrán el mismo 1.610,51. Pero ¿qué pasa ahora si la capitalización, si el periodo de capitalización no es anual, sino mensual, que de paso es el periodo más frecuente utilizado en la realidad? Sí, no es el único, pero es el más frecuente de lejos. Entonces, ¿cuál sería el saldo si nuestros intereses se capitalizan todos los meses, a final de cada mes? Los dejo para que hagan el cálculo. Tienen que estar pendientes de cuál va a ser el N en 5 años, cuántos periodos de capitalización hay y cuál sería la tasa. De nuevo, aquí hay que ser consistente entre el periodo y la tasa. Estamos trabajando en meses, necesitamos una tasa mensual y el número de meses que hay en el periodo, en el plazo total de los 5 años.
Bien, si hicieron el cálculo correctamente, colocaron n es igual a 60 meses, 5 años por 12 meses por año, no a 60. La tasa de interés tiene que ser mensual, por lo tanto ese 10% anual lo llevamos a mes, dividiendo 10 entre 12 y nos va a dar el 0.833%. Y si colocamos eso en la fórmula, nos va a dar que el saldo es igual a 1000 multiplicado por 1 más 0.00833. Eso lo elevamos a la 60 y nos va a dar 1645. ¿Sí? Más que cuando es capitalización anual, que nos dio 1610, y más que cuando es interés simple, obviamente. Mientras más pequeño es el periodo de capitalización, obviamente mayor va a ser el valor a pagar al final, el monto a pagar, porque estamos capitalizando más rápidamente y vamos a pagar intereses sobre intereses cada vez más rápido. Pero ese monto tiende a un valor finito, ¿sí? No es que sigue aumentando exponencialmente ni mucho menos, más bien tiende a un valor constante cercano a los 1648. Si quieren, hagan el ejercicio para ustedes colocando en vez de 60 meses, háganlo diario, asumiendo que la tasa de capitalización es diaria y por lo tanto el interés también correspondiente, eh, ajustenlo a día y finalmente lo pueden hacer hasta por segundo y van a ver que no cambia mucho. Es decir, cambia, sube, pero muy poco. Ya llega a un máximo, 1648 aproximadamente. ¿Sí? Bien, bien. Y ahora simplemente vamos a determinar la nueva fórmula de valor futuro y valor presente considerando que los intereses son compuestos y no simples como lo vimos anteriormente. Entonces ya vimos que el saldo es igual a C multiplicado por 1 más I elevado a la N. Ese va a ser el valor futuro de un monto C. Y la fórmula que vamos a utilizar muy seguido, con mucha frecuencia, a partir de ahora, tanto para valorar proyectos, evaluar proyectos o valorar empresas, va a ser la de valor presente, que es esta simplemente despejando C en función de S. El valor presente es el monto S que vamos a recibir en un futuro entre 1 más I, la tasa de interés, elevado a la N, donde N es el número de periodos de capitalización que hay en el plazo considerado. Antes de pasar a ejercicios y a otros temas de evaluación de proyectos, por ejemplo, quisiera darle una herramienta adicional que es muy útil tanto para la empresa, pero sobre todo para nosotros también a nivel personal, que es el cálculo de las cuotas de un préstamo. ¿Sí? ¿Cuántos no hemos querido saber en algún momento cómo calculan esa cuota de un préstamo, de un piso que quiero comprar, de un apartamento que quiero comprar? Si cuesta tantos miles de euros y yo voy a dar un pago inicial de tanto, el préstamo por lo tanto va a ser la diferencia y me van a financiar 20 años, pudiera ser 25, pudiera ser 15 y la tasa de interés también está determinada por el banco, puede ser 2%, 3%, puede variar en función del plazo también. ¿Cómo calculo yo la cuota? ¿Cómo antes de ir al banco yo me preparo y veo qué posibilidades tengo? Sería interesante saber esto. Esto se calcula con esta fórmula que vemos acá de pago. El pago sería igual a el préstamo dividido entre todos estos valores, entre 1 menos 1 entre 1 más i, todo esto elevado a la n y todo esto dividido entre i. No quiero ni que vean y menos memoricen esta fórmula porque tenemos una herramienta que se llama Excel que nos permite hacer esto de manera muy rápida. Simplemente que sepan de dónde viene esto. Viene de esta fórmula que está incorporada ya en el Excel. Entonces pasemos al Excel y hagamos un ejemplo práctico
para que tengan esta posibilidad de manejar diferentes escenarios.